Hola amigos de Flex Estrategia? Bienvenidos a este episodio. Les habla José Luis Pérez, estratega en sistemas humanos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente relevante y vamos a hablar de Project Management. Para hablar de dicho tema nos acompaña un ingeniero que ya ha estado con nosotros anteriormente, ya es un invitado que esperamos que sea cada vez más recurrente. Nos acompaña el ingeniero Edgar Mijangos. Edgar es ingeniero industrial, tiene un máster en optimización y de procesos productivos, tiene más de 20 años de experiencia trabajando en diferentes industrias de manufactura como es la automotriz, electrónica y tecnologías de la información. También está certificado en Project Management por el PMI y está certificado como Master Black Belt en Six Sigma. También es profesor de diferentes materias, tanto en la Universidad Panamericana como en el ITESO. Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mi estimado José Luis, por la invitación nuevamente y pues un gusto estar con ustedes, con toda tu audiencia. Muchas Esperemos que gracias. sea mucho y vaya creciendo cada vez más. Esperemos que sí, con los invitados que nos hacen el favor de acompañarlos, confiamos en que sí va a ser gradualmente. Muy bien. Muchas gracias, Edgar. Ahora, Edgar, para arrancar, me gustaría que nos platicaras qué es el Project Management, porque probablemente hay algunos amigos que no están familiarizados con el término. ¿Qué es el Project Management? Yo creo que Project Management lo podría traducir. Primero, digo, la palabra está en inglés y a lo mejor no es tan, bueno, dependiendo de la empresa en la que estemos, si es una empresa pequeña y familiar, a lo mejor no nos suena tanto, aunque yo sé que hoy en día estamos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces cada vez más escuchamos estos términos de las diferentes industrias y a lo mejor nos suena, pero si lo pudiéramos tropicalizar, es simplemente la administración de proyectos, ¿no? Algo que comparto con varios amigos de los que estamos dentro del PMI Jalisco, decimos que lo que hacemos es realmente motivar a que la gente conozca de lo que es la administración de proyectos y convencerlos en los beneficios que esto tiene, porque al final de cuentas en cualquier empresa va a haber siempre un proyecto, ¿no? Chico, mediano o grande, hay un proyecto. Entonces, la administración de proyectos y lo que hace el PMI es cómo ayudar a la gente a profesionalizar este rol o esta actividad que le llamamos administración de proyectos. Así lo diría prácticamente. Es una palabra que escuchamos prácticamente todos los días en diferentes situaciones. Vamos a presentar un proyecto, vamos a presentar un proyecto, vamos a hacer un proyecto, o sea, proyecto, planeación, son palabras que prácticamente todos los días escuchamos, ¿estarás de acuerdo? Sí, totalmente. Por eso lo que te decías, cualquier empresa de alguna forma siempre va a estar relacionado o va a tener dentro de su organización, independientemente de las áreas en las que estemos pensando, llámese recursos humanos, mercadotecnia, operaciones, la que sea, siempre va a haber un proyecto, ¿no? Entonces, un proyecto de lanzar un nuevo producto, un proyecto de lanzar una nueva estrategia de ventas, un proyecto a lo mejor de lanzar una nueva herramienta o un nuevo sistema dentro de la empresa, un proyecto de un nuevo proceso que a lo mejor que se está definiendo dentro de una empresa, dentro de una organización. Entonces siempre va a estar la palabra proyecto, como lo dices, asociado a cualquier tipo de empresa, inclusive lanzar un nuevo proyecto, ¿no? Si tú quieres lanzar tu empresa y el día de mañana decides dejar esto que estás haciendo y a lo mejor arrancar tu empresa, llámese de consultoría, de finanzas, de manufactura, ¿por qué no, no? Arrancar con un nuevo proyecto, pues eso va a requerir que hagas todo este concepto que llamamos, pues, administrar esa nueva idea que tienes en manera de proyecto, ¿no? Y dividirlo en fases, estructurarlo, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente está en nuestro día a día, ¿no? Ahora, Edgar, las personas que trabajamos en el ámbito empresarial,
¿sabemos administrar proyectos o creemos que sabemos administrar proyectos? Yo creo que depende mucho de qué tan organizada esté esa empresa, ¿no? Estructuralmente, a eso me refiero. Si tienes la estructura que se necesita y realmente tienes el nivel de madurez también, tu empresa me refiero, pues eso va a asegurar que quizás tengas a la gente capacitada e indicada para liderar un proyecto. Pero creo que la mayoría de las empresas está en lo segundo que dijiste. Creemos que podemos y sabemos administrar un proyecto y realmente ahí es cuando se da pues todos estos problemas, tropiezos y caídas que se da de manera natural en un proyecto, ¿no? Porque dime qué proyecto por naturaleza es exitoso de inicio a fin. Entonces, es muy difícil. O sea, no digo que sea imposible. A lo mejor sí va a haber casos en donde sí lo son, pero yo creo que mucho del éxito de ese proyecto es porque alguien con las habilidades y los conocimientos necesarios están dirigiendo ese proyecto, ¿no? Sí. Ahora, para la charla, Edgar, yo tengo la idea de que puede funcionar ver dos campos. Uno es las personas que nos escuchan y trabajan dentro de una empresa y las personas que son emprendedores y o ya tienen una empresa en cierta etapa. En ambos casos, creo que vas a coincidir, la metodología de project management nos puede ayudar. ¿Estás de Sí, acuerdo? totalmente. Sí, porque al final de cuentas, si es como cuando, vamos a poner este ejemplo, es muy sencillo, ¿no? Vas a iniciar a correr, quieres correr un 10 kilómetros, ¿no? Vamos a ponerlo sencillo para que no sea el reto tan Tan complicado, ¿no? drástico. Tan drástico. ¿Quieres correr 10 kilómetros? Si tú lo decides hacer de hoy a mañana, creo que va a ser un poco complicado, tanto para ti como para tu cuerpo, el, el poder lograrlo, ¿no? ¿No? A lo Sí. mejor no es imposible, pero entonces, si empiezas a planear tu preparación para esos 10 kilómetros, que a lo mejor los tienes en 3 meses, ¿no? Pues entonces esa planeación te va a asegurar que ese pequeño proyecto que tú decidiste arrancar sea exitoso, ¿no? Y a lo mejor esa planeación ¿en qué va a consistir? Bueno, pues a lo mejor vas a decir, tengo que entrenar 3 veces por semana, o 4 veces por semana, no lo sé. Eso ya dependerá del entrenamiento que decidas tener. Sí. Este, cómo vas a alimentarte, ¿sí? Cuánto tiempo vas a durar durante estas corridas o de preparación para tu corrida final o tu objetivo, que son esos 10 kilómetros, etcétera. Entonces hay una serie de elementos que inconscientemente ya estás, si te fijas, ya estamos planeando, ¿no? Ya estamos haciendo una pequeña administración de un proyecto, aunque sea algo tan sencillo como prepararte para unos 10 kilómetros, ¿no? Así es. Ahora, en ese sentido, Edgar, ¿cuál sería el punto de partida cuando queremos hacer un proyecto, presentar un proyecto? Yo creo que el punto de partida, bueno, y antes de llegar a de contestarte tu pregunta, es bien importante, regresando a lo que me decías de las empresas y que también las empresas están preparadas para liderar o para administrar un proyecto, ¿no? Hay que tener en cuenta que un proyecto tiene un principio y tiene un fin. Sí. Es decir, lo que volvemos al ejemplo de tu carrera, ¿no? De 10 kilómetros. Tú vas a decir, el día de hoy inicia mi entrenamiento y en 3 meses termina o en 2 meses y medio, porque ahí ya vas a estar listo para tu carrera, ¿no? Sí. Un proyecto es igual. Y hay empresas que de manera errónea piensan que un proyecto va a durar para toda la vida, ¿no? O 3 años o 5 años o lo que sea, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor hay que tener en claro, a lo mejor ese proyecto está dividido en fases, ¿no? Y ahí ya hablamos de otro tema, que ciertamente es válido dividirlo,
pero siempre tiene que tener un inicio y un fin. Y a veces hay Ujú. algunas empresas que se pierden en esa parte, ¿no? Y que el proyecto dura y dura y dura y parece que nunca va a tener un fin, ¿no? Es como cuando lanzas un sistema, no sé si en en tu experiencia de trabajos pasados, te tocó que se lanzaba un sistema y ese sistema nada más estaba haciendo mejoras y mejoras y mejoras y nunca terminaba la implementación de ese sistema, ¿no? Sí. Que duraba por siempre, casi, casi, para poder terminarlo, ¿no? Entonces, hay que tener en claro eso. Ahora, volviendo, ¿dónde empezamos? Hay que definir claramente el objetivo, cuál es el propósito de tu proyecto, cuál va a ser el alcance, ¿sí? Porque a lo mejor tu alcance es nada más implementar algo en un área en específico, en operaciones, ¿no? O en manufactura, en la línea de producción X o Y, a diferencia de un proyecto donde a lo mejor el alcance es global, ¿no? En toda tu organización, en todas tus diferentes sucursales de tu empresa, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que ahí es lo que yo sugeriría, iniciar con definiendo claramente el objetivo de tu proyecto y el alcance de tu proyecto, ¿sí? Ujú. De hecho, dentro del PMI y de todo este marco y estructura que nos sugiere, porque al final de cuentas es una sugerencia, es un tipo, si tú quieres llamarlo metodología, pero para mí es más como una estructura de cómo seguir tu proyecto, pues la primera fase es iniciar, ¿no? Iniciar recolectando toda esa información, qué necesitas, por qué quieres hacer ese proyecto, por qué es necesario para la empresa, este, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso eh, es lo que te va a ayudar a poder sentar las bases y de ahí arrancar con tu proceso de planeación, ¿no? ¿Sale? Entonces, Ujú. digo, nada más, esas son como las fases que normalmente tenemos en un proyecto, las menciono rápidamente: iniciación, planeación, obviamente ejecutamos el proyecto, monitoreamos y controlamos ese proyecto, que es parte de la ejecución, pero es una fase diferente, y al final cerramos el proyecto, ¿no? Son 5 fases muy sencillas que, si te pones a pensar o hacer en una retrospectiva de los proyectos en los que has participado, de seguro tienes casi todas estas fases, ¿no? Algunas en mayor o menor grado, pero siempre van a existir, ¿no? Sí, aquí lo interesante es en algunas empresas dónde nos perdemos. Uh-huh. Porque como bien comentas, los pasos, los escuchas, tienen una lógica, una secuencia, mencionándolos, parecen sencillos, pero Uh-huh. en la práctica, bueno, desde mi experiencia en algunas empresas, algo pasa que se pierden en el camino. ¿Coincides? Sí, totalmente. Y creo que uno de los errores más comunes que hacemos dentro de una empresa, y hacemos porque pues todos hemos sido parte en algún momento de este error, Sí. es que no le queremos dedicar tiempo a la planeación, siendo que la planeación es lo más importante, porque muchas veces estamos en el día a día y queremos acelerar las cosas, ¿no? O sea, quiero ya hacer algo y es como te decía, volviendo al ejemplo, tú quieres correr y ya quieres mañana correr 8 kilómetros, ¿no? Para saber si estás listo para correr esos 10, pero quizás si no le dedicas la planeación adecuada y no te das cuenta o no te documentas y dices, pues mi cuerpo no va a reaccionar así de un día para otro, ¿no? Exacto. Tiene que llevar un proceso donde vas a planear, a lo mejor el primer día vas a caminar, a lo mejor el segundo día vas a trotar, a lo mejor el Sí. tercer día o la tercera semana, o etcétera, ¿no? Entonces, sí requiere un proceso de planeación que a lo mejor no estás dispuesto a hacer, ¿no? Porque tú ya quieres correr mañana los 8 kilómetros o 5 y Ujú. saber si estás listo. Y si no entendemos esa parte en una empresa, en donde tenemos que planear y decir, ok, para yo llegar al punto B, si ahorita estoy en el punto A,
Me va a llevar un tiempo X y eso requiere una planeación para saber todas las actividades que me van a requerir llegar de punto A punto B, ¿no? Sí, Y estoy hablando así de una manera muy general, pero creo que ahí es, digo, contestando a tu pregunta, creo que ahí es donde está el error más común en general de las empresas, que no invertimos el tiempo necesario en la planeación de un proyecto, porque el resto pues va a ser simplemente la ejecución, ¿no? La sí, ejecución de lo que ya planeé correctamente, ¿no? sí. Ahora, tú tienes experiencia trabajando con personas en distintas partes del mundo. Ujú. ¿Identificas que hay algo de la idiosincrasia del mexicano que influye en temas de administración de proyectos o no tiene nada que ver la cuestión cultural, por ejemplo? No, yo creo que no tiene nada que ver. Ujú. Desde mi punto de vista y en base a mi experiencia, digo, Sí, sí, sí. ahora sí Sí. que cada quien platica como le fue en la feria, ¿no? Ujú. Y respeto algunos otros puntos de vista. Sí, Yo creo que depende más de la preparación. Recuerdas que me preguntabas al inicio, ¿no? sí. Si no tenemos esa preparación, independientemente si estás en Europa o en Asia o Ujú, en América, ujú. este, vas a manejar el proyecto como Dios te da a entender. Pero si tienes esa preparación, o por lo menos te documentaste y a lo mejor trataste de ser un project manager más hábil en cuanto a los skills que se necesitan o las habilidades, pues creo que vas a poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Sí, Y creo que algo que por lo menos yo he empujado a los miembros de mi equipo o a los que me toca mentorear o coachear en ciertos momentos, ya sea dentro de mi día a día o de mi trabajo o fuera de él, es que definas tu path de carrera, ¿no? Si tu path de carrera es ser un líder de proyecto, pues entonces tienes que empezar a documentarte, a entrenarte e inclusive en algún punto certificarte, ¿no? Porque eso te va a dar un, un peso específico sobre la calidad de project manager que puede ser, ¿no? Y sí, obviamente el tener una certificación no te asegura que vayas a ser un project manager exitoso, pero por lo menos te va a dar más herramientas para que tú las puedas utilizar cuando estés sí, liderando proyectos, ¿no? sí, 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 sí. Ahora, en tu experiencia, ¿qué tanto influye la apertura de la gente en esta parte de tener la paciencia en la preparación de un proyecto, por ejemplo? Eh, yo creo que más que la apertura de la gente es de los líderes, de Ya, quien sea el sponsor de ese proyecto, ¿no? sí, ¿Qué tan dispuesto está a quien asigne la empresa o este líder o este sponsor como líder del proyecto o project manager? Pues al final de cuentas le dé el tiempo necesario para esta preparación, para esta fase de iniciación y de recolectar y de empaparse de lo que se necesita para después entrar a una etapa de planeación y tenga la libertad y el tiempo necesario para hacerlo. Creo que entonces más que la apertura de la gente es de ese sponsor del proyecto o de esos líderes, ¿no? porque creo que en ocasiones, tal vez a ti también te ha pasado en mi experiencia, es que, bueno, los empresarios a veces quieren causa y efecto Ujú, ujú. inmediato, ¿no? Es saber, tú dime el problema y qué hacemos para solucionarlo. Y como tú Sí, dices, creo que en ocasiones hay que tomarse cierto tiempo para definir bien el objetivo en el proyecto. claro, claro, ¿Estás de acuerdo? No siempre lo tenemos tan, tan concreto, vaya. En sí, ocasiones es necesario tener algunas sesiones para definirlo antes de empezar acciones. sí, ¿Coincides? sí, tal cual. De hecho, ha habido proyectos, no que me hayan tocado a mí directamente, pero en donde sí no se tiene una visión clara de hacia dónde quieres llegar o a dónde quiere llegar ese sponsor, ¿no? O ese líder de la organización que te está solicitando ese proyecto. Entonces, sí me ha tocado esos casos, te digo, no directamente,
Y al final lo que va a pasar con ese tipo de proyectos es que están predestinados al fracaso, ¿no? O que va a ser una solución a medias o una solución donde no lo van a utilizar o lo van a utilizar unos cuantos nada más, ¿no? Digo, dependerá mucho del contexto del proyecto, pero creo que es cierto y por eso es tan importante este proceso inicial de cualquier proyecto donde hacemos esa interacción, recolectamos información y tratamos de plasmar y entender claramente cuál es ese objetivo, ¿no? Sí. Y si Ahora, no lo hay, definirlo. es, aquí la cuestión es que creo que en muchas ocasiones creemos tener bien definido el objetivo. Y en tu experiencia creo que vas a coincidir que en ocasiones desde allí como que tenemos algo que no está completamente correcto y obviamente ya cualquier acción que implementemos no nos va a solucionar el problema real. Uh-huh. Sí, 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 así es. ¿Lo has visto? ¿Te ha pasado? Sí, no me ha pasado directamente, pero como te digo, ¿por qué? Porque por lo menos en los proyectos que me ha tocado participar, sí trato de asegurarme de estar muy alineado con lo que el líder o el sponsor quiere, ¿no? Y si desde un inicio no es muy claro, yo sí me gusta poner las cartas sobre la mesa y decir, a ver, ¿realmente esto es lo que quieres o es A o B, o es azul o es negro, ¿no? No se pueden las dos cosas, o vamos alineando si lo quieres azul bajito o medio gris, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque, y eso ayuda, al final de cuentas eso ayuda para poder, como te decía, entrar a un proceso de planeación y entender ahora sí hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que es clave porque al final de cuentas, cuando estás liderando un equipo de un proyecto, porque eso es parte de la chamba, que es otro de los retos, que lo podemos platicar después, tú tienes gente que va a estar participando en tu proyecto, directa o indirectamente, y de igual forma no te están reportando a ti, ¿no? Entonces Sí. imagínate, si no les das una visión clara de qué es lo que se quiere lograr con este proyecto, pues ellos ni siquiera van a estar enganchados o se van a desmotivar. O a lo mejor van a participar contigo y te van a ayudar en 2, 3 sesiones y después pues, te van a mandar a volar porque ellos tienen otras actividades en su día a día, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante tú como líder de proyecto o project manager, desde un inicio, alinear, estar claro en cuál es el objetivo del proyecto y compartir esto con los miembros del equipo, ¿no? Obviamente. Ahora, cuando tú nos estás platicando acerca del project management como metodología, incluso yo creo que hasta como forma de pensar, a mí se me viene a la mente como la diferencia entre que yo me vaya solo manejando el proyecto con lo que yo sé, con los recursos que yo tengo, y un project manager, como tú dices, no necesariamente que esté certificado, pero vamos hablando de alguien que esté certificado, yo siento que a mí me podría ayudar para que yo no me pierda en el camino. Sí. Ahora, tú como jugando, ¿qué rol? O sea, te Yo mencionaste. como gerente, hablando Uh-huh, si soy parte de una empresa, o uh-huh, yo como director, si es mi empresa. uh-huh. Sí, Porque sí. aquí algo que comentamos con Carlos de la Torre, que tú también conoces, es esta parte donde yo formé una empresa. Ese ejemplo, vamos, yo formo una empresa porque conozco el proceso de producción del artículo y soy bueno fabricando ese artículo. Yo conozco todo el proceso. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando ya mi empresa va creciendo y yo ya no puedo hacer todas las fases que hacía antes? Claro. Ya Sí. ahí empieza a aumentar un poco la complejidad. Entonces, probablemente yo siento que puedo manejar el proceso, pero llega un momento donde ya mis recursos no me alcanzan para mantenerme en el camino para el objetivo que yo busco. Es donde ahí Claro. creo que esta metodología y una persona que tenga esos recursos que yo no tengo, a mí me Uh-huh. puede ayudar para no perderme en el camino. ¿Coincides? Sí, sí, totalmente. Y no solo no perderte en el camino, sino a lo mejor, como decías, ayudarte porque pues tú ya no tienes tantas manos, ¿no? O sea, tienes otras preocupaciones, otras actividades que al final de cuentas, este project manager que estás trayendo a tu empresa para que lidere un proyecto o varios,
pues al final de cuentas te va a ayudar a que las cosas vayan por el camino correcto, sin que tú te tengas que estar involucrando, ¿no? Porque a lo mejor tú ya tienes una idea, como líder, como director de la empresa o como gerente, tú ya sabes qué es lo que quieres lograr, cómo lo quisieras lograr, etcétera, pero al final de cuentas tienes que delegar porque tú tienes otras actividades que también por tu función o por tu rol o por dueño de la empresa, pues también son importantes, ¿no? No puedes Sí, estar en todos lados. sí, entonces en esa parte, aquí se me viene a la mente que nuestros amigos que nos escuchan pueden verlo como ellos, si les interesa meterse a ese grado de profundidad, ellos mismos buscar la forma de certificarse, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, de hecho, como le he dicho a algunos, o lo he compartido con algunos de los chavos que mentoreo, bueno, depende mucho de la empresa, ¿no? Pero hay muchas empresas donde ya tienen la facilidad de que te lo ponen todo a la mano, ¿no? Sí. O sea, tienes ciertos cursos o tienes a lo mejor algún budget, algún presupuesto asignado para capacitación, entonces, pues es como lo aprovechas, ¿no? Y si no es de esa manera, a ver, en las con la maravillosa incursión del Internet y todo lo que podemos encontrar en la web, Sí, pues dime cuántas cosas no podemos tener ahí, hasta el mismo YouTube, que nos van a sí, ayudar para ser un poquito autodidactas, ¿no? sí, sí, A lo sí, mejor, sí. como tú decías, no nos va a lograr o no nos va a permitir que logremos esa certificación a lo mejor, porque sí necesitas un poquito más, no solo ese proceso autodidacta, pero te va a hacer avanzar muchísimos escalones, ¿no? Pero fíjate, Edgar, cómo llegamos a un punto muy interesante. A mí me pasó una anécdota hace años donde estaba en una sesión con una gerente y bueno, pues estábamos trabajando, como tú dices, en su ruta de carrera, ¿no? Ujú, Entonces quiero estudiar una maestría. Yo le dije, ¿tienes claro para qué la quieres estudiar? Digo, la ujú, pregunta pudiera parecer obvia, ¿no? ujú, Pero pues puede haber quien estudie la maestría porque necesita el grado, o puede podemos encontrar una persona que quiera estudiar la maestría para adquirir una habilidad en específico. ujú. Sí, Entonces, desde allí creo que no todos debemos estudiar una maestría o no todos nos debemos certificar. Ahora sí que depende de qué es lo que tú quieres, ¿correcto? claro. Sí, así es. Volvemos a ese tema que mencionaba hace rato, que es el pad de carrera, ¿no? ¿Cuál es ese lugar donde te ves en un año, dos, en tres o en cinco, ¿no? Si al final de cuentas te ves liderando proyectos en una organización chica, mediana, grande, eso no importa, Exacto. pues te tienes que capacitar y tienes que ser un experto en liderar proyectos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a ver, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que certificar? ¿Me tengo que certificar en Project Management o me tengo que certificar en Agile? O hay un sinfín de certificaciones, ¿sí? Que te pueden ayudar a ser un mejor líder de proyecto, ¿no? Exacto. Entonces, es cómo vas, y es parte, volvemos al tema de la planeación, cómo tú mismo vas planeando tu path de carrera y decir, a lo mejor hoy inicio, hoy estudio esto o me preparo en esto, y a lo mejor en 6 meses, en 8 meses o en un año ya estoy listo para lograr una certificación, porque vas ganando experiencia a Sí. través de liderar proyectos, que también vas cometiendo errores o vamos cometiendo errores, es normal, y de esos mismos errores vamos aprendiendo, pero eso te va a lograr ser un mejor líder de proyecto en X tiempo, ¿no? ¿Vale? Entonces sí, definitivamente es, otra vez, ¿cómo te visualizas? ¿Cuál es el path de carrera que tú quieres para José Luis? No para mí, ni yo para ti. O sea, al Ujú. final de cuentas es dónde te ves tú, y eso es, digo, cada persona tiene que definirlo y en base a eso, pues enfocar y prepararse y estudiar, ¿no? O certificarse, como decías. Sí, porque digo, no nos alcanza la vida para certificarnos, estudiar todo lo que quisiéramos, ¿estás de acuerdo? Sí, no, esto está, bueno, a lo mejor tengo algunos amigos y conocidos que
que han ido por certificación tras certificación y yo creo que ya si ves el hecho de leer su currículum cuando los están presentando en alguna conferencia o algo así, pues hasta te cuesta trabajo leer todas las certificaciones que tienen, ¿no? Si hay gente así y es válido, no, tampoco es que tenga tantos conocidos con ese ímpetu por lograr y lograr certificaciones, pero al final de cuentas estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, y creo que es muy difícil encontrar a alguien que está saltando, ¿no? No, pues yo soy Greenbelt y luego soy Project Manager y luego soy no sé, Pues, certificaciones de logística. Ajá, Y luego soy otra certificación X que pueda haber en finanzas, que no lo dudo y haya alguna, ¿no? Sí. Entonces, creo que es muy difícil, eso sí es difícil, ¿no? Por lo menos no conozco a alguien que esté así como saltando de una a otra, ¿no? Ahora, yo lo que considero es, a ver, tu opinión al respecto. Para los amigos que nos están escuchando, yo creo que para fines de que esta charla sea más productiva, porque lo que buscamos es que lo que platicamos aquí, la gente que nos escucha le encuentre una aplicación en su entorno, sea personal o profesional, porque la cuestión de proyectos, estarás de acuerdo que lo aplicas en cualquier aspecto de tu vida. Sí, y el ejemplo más común es la boda, ¿no? Digo, y de hecho, ya tocaste un proyecto sumamente complejo. Ese sí requiere la certificación más avanzada, ¿no? Sí, no, pero si le preguntas a alguna pareja, al final de cuentas, digo que hoy en día ya muchos se van por un wedding planner, ¿no? Que está por ahí, pero es alguien que maneja el proyecto como tal, ¿no? Exacto. Y a lo mejor alguien no lo decide hacer uno propio, o sea, esa persona, y pues es un proyecto que no es fácil, o sea, involucras proveedores, involucras una serie de personas que tienen que estar alrededor de ese proyecto. O sea, hay muchos ejemplos, inclusive en cursos que me ha tocado o dar o estar, en donde ponen el ejemplo de la boda o el de un viaje, por ejemplo, ¿no? Te quieres ir de vacaciones a Asia. Entonces, pues no es así nomás como que mañana ya te vas y ahí nos vemos, ¿no? O sea, tienes que hacer una planeación, cuándo te quieres ir, qué días quieres estar, en qué ciudades, tienes que a lo mejor involucrar una agencia, si es que quieres que te asegure que no te vas a quedar ahí en el Bronx, en Nueva York, y te vas a quedar en un lugar seguro, ¿no? Exacto, entonces, es otro proyecto y un ejemplo muy típico que se utiliza, ¿no? Pero fíjate, aquí es interesante, te digo, esa es complejidad nivel maestro, pero en la boda, y tú como ingeniero, platícanos tu opinión, en la boda entran elementos distintos a un proyecto en un proceso de manufactura, ¿estarás de acuerdo? Porque acá es mucho de lo subjetivo, del gusto de la pareja, de que los elementos tengan una armonía. O sea, es otro tipo de complejidad y es un proyecto muy en específico, pero con un grado de complejidad diferente a una línea de producción. Sí, totalmente. Sí, porque a lo mejor, como dices, en una línea de producción vas a tener un proyecto voy a poner algo sencillo entre comillas, ¿no? Voy a cambiar esta máquina por otra que tiene nueva tecnología, ¿no? Entonces, pues ya el simple hecho de hacer ese cambio, pues ya sabes dónde va, más o menos qué es lo que va a hacer esa máquina, es algo como más medible, entre comillas, y muy objetivo, ¿no? La máquina hace esto y a lo mejor le tengo que conectar agua, aire, gas o lo que sea, ¿no? Que necesite para jalar, pero al final de cuentas es algo así muy específico. Y acá, pues como dices, te vas a encontrar entre pues que las flores y que el adorno y que la escenografía o todo el entorno, como tú dices, que haya cierta armonía o que simplemente les guste a la pareja o no sé si a la novia o al novio, ¿no? Quien tenga un mayor peso en la decisión. O al suegro, al que paga, ¿no? No te crees. Exacto. Ahí dependiendo de quién es el decision maker, la pareja, no, el suegro que es el que está pagando. Ni exactamente. modo, así cada quien. Así tiene que ser.
Sí, ahora fíjate, otro aspecto en tema de proyectos, cambiando el contexto, es en el deporte profesional. Yo tengo la impresión de que muchas veces una solución intentada es cambiar de entrenador y pensar que el entrenador nos va a resolver todos los problemas que tenemos en el equipo. Uh-huh. ¿Y estás de acuerdo que volvemos a otro nivel de complejidad? Es qué tipo de equipo tenemos. Es un equipo que forma jugadores, que los compra. Hay otra variable donde a lo mejor el técnico por sí solo no te va a dar la solución a tus problemas. Uh-huh. Sí. ¿Coincides? Sí, totalmente. De hecho, hace tiempo estábamos explorando una opción de traer de tener una conferencia o una plática con alguien que sea un entrenador, y como para que nos platique su experiencia en manejando ese proyecto, ¿no? Porque al final de cuentas, cada equipo, cuando llega un entrenador, pues es un proyecto nuevo, ¿estás de acuerdo? Porque ese entrenador pues llega con su staff, llega con su a lo mejor su preparador físico, etcétera, ¿no? Todo ese cuerpo que es cuerpo de ayuda o de soporte que está detrás del entrenador, y eso hace que cambie la dinámica en todo ese equipo, aunque sean los mismos 15 o 20 o 25 Sí. jugadores, no sé cuántos sean, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas es un proyecto y tiene que tener cierta duración que muchos aficionados a lo mejor quisiéramos que durara mucho, a lo mejor dependiendo de los resultados, a lo mejor quisiéramos que durara muy poco, pero al final de cuentas es algo en donde esa persona que está al frente de ese equipo tiene que dar los resultados, no sé, los que le hayan pedido, ¿no? Pero, pero es un proyecto y retador, ¿no? Porque además Uh-huh. estás lidiando con gente que tiene que armar o tener esa hegemonía con tu idea de juego, con tu idea de pensar y de trabajar, y si no, pues te van a chispar a los 3 meses, te van a tender la camita, como dicen, ¿no? Pero como bien comentas, normalmente los aficionados, hablando de este ejemplo, no son de mucha paciencia, ¿estás de acuerdo? Y sobre todo si el entrenador llegó con cartel y demás, pues tú esperas resultados muy rápido. Pero está la otra parte, y yo creo que los aficionados al Barcelona no hubieran querido que Guardiola nunca se fuera. Sí. Así, es un ejemplo que se me ocurre, o sea, Guardiola los hizo jugar tan bien que yo creo que quien le va al Barcelona decía, pues que nunca se vaya Guardiola, que se quede aquí. Bueno, ahí hay un montón de factores alrededor, ¿no? Sí. Pero esta parte donde no nos vamos a meter en temas tan escabrosos, pero estos, ¿cómo decir? Estos cambios tan abruptos, ¿no? De que cada 4 años se cambia de entrenador. Sí. Pues tú dices, o sea, Alemania no fue campeón por un proyecto de 4 años. Alguna vez leí un artículo donde Alemania trabajó a lo mejor 8 o 12 años en un proyecto Sí. que les representó el campeonato en 2014. Claro, y estoy seguro que ese proyecto tenía diferentes fases, ¿no? A lo mejor primero vamos a consolidarnos o vamos a armar nuestras fuerzas básicas. O cómo vas en ese proyecto que visualizas a 4, 8, 12 años, cómo vas a ir avanzando y logrando ciertos objetivos, porque estoy seguro que no les pidieron a ese entrenador que estás poniendo como ejemplo que en el primer mundial fuera campeón, ¿no? Pero sí tiene que ir viendo, ahora sí que la empresa como tal, que en este caso a lo mejor es una federación de un país, pues tiene que ir viendo cómo va avanzando con respecto a ese proyecto y los objetivos planteados, ¿no? De la fase 1, fase 2, fase 3 o las fases que se hayan definido, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, es muy claro a lo largo de los años cómo debe de ir formando o tomando una mejor estructura ese proyecto, ¿no? Sí, porque si no mal recuerdo, Joachim Löw, el técnico de Alemania, en uno de los mundiales él era el auxiliar. Al siguiente mundial él ya era el entrenador y en el tercer mundial en cuestión, donde fue campeón, pues él era el director técnico también, pero como bien comentas, él acompañó un proceso, aun cuando al principio él no era el director técnico. Claro, claro. Sí. Entonces, es un tema muy interesante eso del deporte porque creo que específicamente en México
no estamos, y con la selección, no estamos acostumbrados a permitir que se siga esos procesos o que ese proyecto tome la madurez necesaria, ¿no? Y estamos aquí acostumbrados a cambiar y apagar fuegos. Aquí yo rescato algo muy interesante que tú comentabas y que se presta el ejemplo que es, a ver, el hecho de que perdamos no quiere decir que hay que acabar con el proyecto. O sea, en un proyecto largo sobre todo, en cualquier contexto, ahorita entramos el deporte, pero en lo profesional y hasta en lo personal, yo creo que en un proyecto largo, pues en algún momento las cosas no salen como quisiéramos que salieran, ¿no? Claro, ¿qué es lo que te decía al principio? Que alguien me diga si un proyecto ha sido 100% exitoso en el sentido de que no pasó nada, no tuviste ningún contratiempo, ningún tropiezo o ningún problema durante el proyecto. O sea, yo creo que no existe alguno, ¿no? Y si alguien, luego ya en tus redes sociales o en las mías, si alguien ha Que tenido nos algún ejemplo así, comenten que nos esa comenten, experiencia ¿va? y nos invitan para preguntarle la receta, ¿no? ¿Cómo le Porque hicieron? escuchamos esos casos y es, pásame la receta, ¿no? Pero hablando de seres humanos, pues de entrada nos metemos algo que es impredecible. Sí, sí. O sea, y aunque tú tengas el mejor equipo, sea en el deporte o en la empresa, va a haber un día donde tu mejor ingeniero puede cometer un error. Sí, así es. Y es el mejor ingeniero y está certificado y su capacidad no está en duda, pero como ser humano, pues tenemos esta parte donde no podemos predecir nuestro comportamiento al 100%. Ahora, Claro. cuando nos metemos en un equipo tan complejo como el que tú estás manejando actualmente, porque si no mal recuerdo, tú actualmente tienes gente en diferentes ciudades, ¿correcto? Sí, sí, así es. Diferentes ciudades y países. Entonces se pone más divertido todavía, Claro. Sí, porque como poner esa conexión o ponerlos todos en sintonía, ¿no? estarás de acuerdo que una empresa, cuando todos trabajamos en la planta o en la oficina, tiene un grado de complejidad. Sí, Habrá algunas que funcionen mejor que otras, pero hay un grado de complejidad. Ahora, cuando, como tú dices, el tiempo nos ha llevado a que en la actualidad estamos trabajando con gente incluso en diferentes partes del mundo, la complejidad también cobra una relevancia para hacer que funcionemos como equipo. claro. Y creo que el reto, digo, a lo mejor ahí ya me estoy metiendo mucho a tu área de expertise, pero ya el tema persona, ahí ya se convierte en otro reto muy grande, ¿no? El alinear, como decías hace rato, cultura, background, obviamente skills que pueda tener cada una de esas personas y alinearlos a un mismo objetivo de un proyecto. No digo que sea imposible, pero sí representa ciertos retos, ¿no? Y además, como dices, porque no los tienes como para tener una sesión todos juntos y entender qué es lo que está ocurriendo, que hoy en día la verdad es que muchas empresas pues, viven en un entorno virtual o híbrido, ¿no? Si tú quieres. Entonces, creo que a raíz de la pandemia hacia acá ha facilitado un poquito esta interacción de muchas empresas que no estaban acostumbrados a tener juntas en línea o a lo mejor inclusive nosotros mismos dentro de la empresa no teníamos tantas herramientas como hoy tenemos para que se facilite el mundo Sí, virtual, ¿no? Aunque ya existía, o sea, no digo que sí. no, o sea, empresas como Oracle, como IBM, como todas estas empresas, pues de seguro lo podíamos hacer, pues, pero Sí, no teníamos tantas herramientas como hoy tenemos, ¿no? Entonces, totalmente. eso facilita un poquito, pero eso no quiere decir que sea sencillo, ¿no? Sí. Ahora, algo que creo que puede ayudar a nuestros amigos para ir aterrizando algunos conceptos que nos has compartido es, por ejemplo, el día de mañana que cada uno llegue a su área de trabajo, yo creo que en algún grado hay una diferencia en cómo está mi empresa o mi departamento, si es que trabajo para una empresa, y cómo me gustaría que esté. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, a lo mejor hay gente ahorita que no tiene clara la idea de un proyecto. Es, si yo no tengo clara la idea de un proyecto, pero estoy consciente de que algo tengo que mejorar o solucionar, ¿por dónde crees que podría empezar la persona?
Y otra vez, persona te refieres como un gerente, un director, Sí, o una puede ser. persona Puede ser, cualquiera por que ejemplo, quiera. si yo trabajo para una empresa, soy un gerente de compras a lo mejor, y Ujú, pues puede ser problemas que resolver o quiero mejorar mi departamento, pero a lo mejor no tengo claro un proyecto como tal. Cuando no claro. tengo claro un proyecto como tal, pero estoy consciente de que hay una diferencia entre cómo estoy y cómo me gustaría estar, Ujú, departamento o mi empresa, si soy el dueño, ujú, ¿por dónde crees que podríamos empezar? ¿Por dónde nos podría dar más claridad hacia dónde ir haciendo un proyecto? claro. Ahora sí, ya te entendí muy bien. Em, Creo que la clave es, como tú dijiste, cuando queremos, o bueno, cuando no sabemos ni por dónde empezar, yo clasifico los proyectos de dos maneras, ¿no? Sí. Una es un proyecto estratégico que viene tops down, es decir, de arriba hacia abajo te lo cascadean y el CEO de la empresa, director, dueño, quien sea, te dice, quiero esto, y que es parte de la estrategia de la empresa, y tú tienes que hacer algo para que tu equipo logre ese objetivo alineado a esa estrategia. Ese es un tipo de proyecto, ¿no? El otro tipo de proyecto que yo veo es el de la mejora continua como tal. Es decir, identificas que hay problemas o que hay, sí, a lo mejor no hay problemas, hay un área de oportunidad dentro Ujú. de tu área y ese tipo de proyectos es, actualmente estoy en A y quiero llegar a B. O sea, identificas un antes y un después, ¿no? Entonces, ese es el otro tipo de proyecto. Para mí son básicamente esos dos, aunque obviamente por el tipo de empresas en las que he estado, ¿no? Ya si nos metemos a una startup o una empresa de manufactura, pues vas a tener otro tipo de proyectos, ¿no? O a una Pero empresa familiar. una empresa familiar. Pero básicamente alguno va a estar ligeramente alineado o a la estrategia o a algo que quieres solucionar, ¿no? O mejorar. Exacto, Entonces, exacto. Sí. en menor o mayor medida, pero va a estar alineado, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, regresando ahí a tu pregunta, lo que yo diría es, vamos a decir ese ejemplo, a seguir ese ejemplo. Tú estás aquí y quieres llegar acá. Entonces, a lo mejor no sabes ni cómo, no sabes qué tienes que hacer, pero ya tienes una idea. Y yo creo que ese es un buen punto de partida para que puedas traer a un project manager o a un líder de proyecto y que ambos empiecen a aterrizar un poquito hacia dónde quieres llegar. Porque o sea, puedo dividirlo de diferentes maneras. Uno es qué métricas estás tomando en cuenta para definir que tú quieres llegar de A a B. Me imagino que tienes una idea, no es que así se te ocurrió de la nada, ¿no? A lo mejor tienes que incrementar tu calidad en el servicio, tienes que incrementar tu número de ventas o el valor, el margen que le está dando esos productos, etcétera, ¿no? Ujú. Tienes que partir de algo, no es de Sí. que se te haya ocurrido de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Entonces, agarrar ese métrico o eso tangible o objetivo y ahora sí transformarlo en un objetivo, ¿no? Y en un alcance, como platicábamos hace rato, y empezar a recolectar la información necesaria. A lo mejor en el caso que ponías, ¿cuál es el problem statement? ¿No? Ese enunciado que describe claramente el problema y a lo mejor de ahí empiezas ya a darle estructura a ese proyecto, ¿no? Obviamente todavía está en pañales, pero ya es una buena base y de ahí puedes arrancar con lo siguiente. Bueno, no tú, sino el líder de proyecto, Sí, sí, ¿no? sí. Pero creo que para fines de esta charla, porque obviamente el tema da para abordarlo con más tiempo, pero salvo que tú opines algo distinto, creo que para nuestros amigos que nos están escuchando, esto que comentaste de definir el proyecto y darse cuenta de cuál es la información y datos que requieren puede ser un buen avance. ¿Coincides? Sí, 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 así es un buen punto de partida. Por eso te decía, a lo mejor a veces es bueno tener esa, digo, volviendo a ese ejemplo, si tú ya sabes que quieres hacer algo, pero no lo tienes bien aterrizado, a lo mejor empieza a involucrar a esa persona que te va a ayudar a liderar ese proyecto, porque quizás entre los dos
pueden ya a empezar a aterrizar esa idea que tú tienes, pero en algo más tangible y que se pueda documentar en un Sí. project charter, en algo que es más aterrizable y lo vas a poder compartir, no sé, con tus peers o con los miembros de tu equipo, inclusive saber a quién vas a involucrar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces creo que es un buen punto de partida, como decías, pero sí involucrar al líder de proyecto. Digo, otra vez, siguiendo este ejemplo en donde no tienes muy claro por dónde empezar, ¿no? Sí. Sí. Sí, y como comentabas, a lo mejor no necesariamente que traigas al project manager, pero tú ir definiendo qué es lo que buscas y que todavía no tienes, vaya, poniéndolo en Claro, términos muy, muy concretos, ¿no? sí, 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 sí. Sí, y eso facilita mucho el trabajo cuando ya haces el onboarding de del líder de proyecto, porque pues ahí ya le vas a dar un poquito más la idea de qué es lo que tú quieres o qué es lo que quieres lograr, ¿no? ¿Sale? Ahora, Edgar, nos comentaste un poco, pero si lo pudiéramos sintetizar, Ujú. ¿cuál consideras que es la diferencia principal en aporte que hace un project manager a alguien que maneja un proyecto sin tener esa formación, esa profundidad? ¿Cuál sería la principal diferencia? Básicamente es la estructura que le va a dar al proyecto, ¿no? Ujú. Otra vez, no te puedo asegurar que ese proyecto va a ser exitoso, pero tiene un mayor número de probabilidades de que si esa persona tiene el conocimiento, tiene la metodología, tiene la estructura necesaria, pues va a poder llevar tu proyecto a buen fin, ¿no? Entonces creo que esa es la clave. Algo que yo pienso al respecto, a ver, ¿tú qué opinas? Es que cuando hablamos de una metodología o epistemología en el ámbito de la psicoterapia, por ejemplo, es que no son opiniones que nos sacamos de la manga, sino que ya hay horas de estudio, horas de investigación, según sea el ramo, donde ya para llegar a decir, este es un método, es porque ya hubo horas de trabajo que de alguna forma se dieron cuenta de que las sugerencias, los pasos funcionan para dar un resultado. Ujú. ¿Qué opinas al respecto? Sí, o sea, al final de cuentas, creo que esa estructura, esos pasos, te van marcando la pauta, ¿no? O sea, ya Sí, como en algún punto dijiste o mencionaste, el tener ya una fórmula nos va a ayudar, que obviamente no nos va a asegurar el éxito, pero sí nos va a asegurar que vayamos teniendo una secuencia y unos sí, pasos que seguir, una estructura que seguir, ¿no? Eh, si ponemos un ejemplo en otro ámbito, a lo mejor un poco más financiero, si tú vas a poner un negocio nuevo, ¿no? Vas a sí. arrancar, pues me imagino que vas a hacer un business plan, ¿no? Vas a hacer un análisis financiero de, ok, le voy a meter tanto, me va a dar a ganar tanto y en tanto tiempo esperas ver el retorno de tu inversión, ¿no? Sin haber hecho esto, no creo que te hubiera asegurado el éxito, ¿no? Ujú. Que tampoco quiere decir que lo tengas que hacer si vas a arrancar un negocio, ¿no? Pero te va a asegurar que tienes un poquito más las cosas bajo control y por lo menos sabes si tu retorno de inversión va a ser en un año o en 10 años, ¿no? Y a lo mejor tú vas a decidir, ¿no? Pues si le entro a uno o al otro, ¿no? Entonces, Ujú. y otra vez, no es que tengas que seguir una metodología, pero sí tienes una estructura, ¿no? Y ya eso te va a dar ciertos elementos para ganar en lo que quieres lograr, ¿no? Sí. Y por ejemplo, tú que también por tu experiencia te has desarrollado en ámbitos de estadística, por ejemplo, se me viene a la mente en ese ejemplo que comentas la diferencia de que yo le pregunte a mis conocidos acerca de la idea de mi negocio y como me dijeron que mi idea es buena, yo digo, ya lo tengo que poner. A Ujú. diferencia de, claro, depende del proyecto, depende del presupuesto, depende de la magnitud, una investigación de mercados que tiene una metodología para decirme si mi idea es viable como yo la estoy pensando. Claro. Sí, 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 así es. Y te va a dar por lo menos un poquito más de información, si tú quieres estadística, pero
en cuanto a lo mejor a la aceptación de ese producto, de esa idea que tienes, ¿no? Y que quieres llevar a cabo, pero te va a dar un poquito más de certidumbre, ¿no? ¿Sí? Sí, O de porque, plano dices, no, lo dejo y sé que no va a funcionar, ¿no? sí, porque no es lo mismo que mi muestra sean 4 o 5 amigos a que en la investigación de mercado se toma una muestra calculando con base a una metodología ya con un grado de certidumbre. Claro, así es. Entonces, Insisto, digo, volviendo al adelante. tema, es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, te va a ayudar a que si tú traes ese líder de proyecto y, bueno, traes dos líderes de proyecto, uno con cero preparación o experiencia o preparación, si lo quieres ver así, y el otro que ya tiene, ya está más estudiado, vamos a decirlo así. Pues obviamente te va a dar un poquito más de certidumbre esa persona que ya entiende y ya sabe aplicar la metodología o le da la estructura a los proyectos, porque al final de cuentas quieres que tu proyecto tenga mayores probabilidades de éxito, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y no quiere decir que la otra persona sea mala, simplemente es, pues como decíamos, ¿no? Esa persona que se prepara y su camino lo desarrolla, su desarrollo profesional lo va encaminando a ser un project manager o un líder de proyecto, pues eso te va a dar una mejor certidumbre de ti pues para poder traerlo a tu proyecto, ¿no? Sí. Aquí, Edgar, con lo que nos has comentado, se me viene a la mente, digo, ya hablamos mucho de la importancia de definir el objetivo. En mi experiencia, lo que yo veo que a muchas empresas les falta, claro, estamos hablando de pymes, en las empresas grandes a lo mejor es otra la situación, Uh-huh. pero creo que algo que falla de repente es precisamente los datos. Uh-huh. Es, vamos, en términos de indicadores, ¿tengo los indicadores necesarios? ¿O Sí. me hace falta definir los indicadores por, por diferentes razones? Y la otra es el monitoreo que hago a mis indicadores, porque a lo mejor los indicadores los definí, pero quién sabe cuándo los revisé. Claro. ¿Tú cómo ves esa parte? Sí, yo creo que la parte de data management Exacto, es justo. algo que muchas empresas eh, le sufrimos, ¿no? En general, chica, mediana o grande, porque ni siquiera tenemos esa cultura de armar la estructura o la arquitectura de nuestros sistemas para poder controlar los datos y después poder consumirlos, ¿no? Y obviamente analizarlos. Exactamente, Entonces, exactamente. eso nos puede dar para otra plática, Sí, pero sí, definitivamente, pues muchas veces de ahí se detonan proyectos, ¿no? Si hay un buen exacto. eh, KPIs, métricas en la empresa, en las operaciones, en donde sea, pues eso puede ser una buena manera de detonar proyectos, ¿no? Pero bueno, ese es un área de oportunidad que muchas empresas tienen. Sí, porque así en breve, sin extendernos, ¿no? ¿Cuál es Ujú. un problema u objetivo? Depende de los términos en los que lo planteemos como una empresa. Es que no estamos vendiendo lo que queremos o lo que podemos y ya te metes tú a ver y cuáles son tus indicadores, o sea, Claro, cuántos prospectos tienen, cuándo les hablaron, después de la primera llamada, cuándo hubo un seguimiento. Digo, estoy hablando en general, sí, sí, pero estarás de acuerdo que como tú dices, el manejo de datos ahí pues te daría mucha información por la que el resultado no es el que tú quieres. sí, sí, exacto. Nada más ahí lo importante es cómo te aseguras de ese tracking de esos datos, ¿no? O ese Exacto. registro de cada una de esas actividades que mencionaste. Y si no tienes pues sí, la capacidad para hacer ese tracking o ese monitoreo, pues entonces no va a funcionar, ¿no? Por más que te digan, no, es que yo sí hice 3 llamadas ayer. Ok, ¿dónde está el registro? ¿Va? ¿Dónde lo capturaste o cómo puedes tú validarlo? Que lo que yo te estoy diciendo es correcto, ¿no? Y eso es, fíjate, desde lo cuantitativo, ¿no? Ujú. ¿Cuántas llamadas hiciste? Y después sería, ¿cómo las hiciste, no? Porque puedo hacer 10 Claro, llamadas y 10 llamadas con una forma en donde no me va a dar el resultado, pero ese ya sería otro sí, tema. así ¿Sí? es correcto. Ahora, Edgar, antes de despedirnos,
Si nos pudieras compartir 3 puntos principales que quieres que las personas que escucharon la charla se lleven y puedan aplicar, ¿cuáles serían? Yo creo que la primera es que si definen y se apasionan por este path de carrera, es decir, como parte de su desarrollo profesional, que realmente los invito a que se preparen, que estudien, que se certifiquen si tienen esa oportunidad. Y si no, con que estén bien preparados, creo que es más que suficiente, como tú decías, para que puedan ser un líder de proyecto exitoso. Esa es la primera, ¿no? La segunda es que tomen la metodología de manejo de proyectos o de administración de proyectos como una buena base y como una estructura, ¿no? Pero eso no quiere decir, y lo hemos platicado a lo mejor fuera de nuestras charlas que hemos tenido, el hecho de que yo sepa de Lean o de Six Sigma no quiere decir que tenga que seguir la metodología al pie de la letra o by the book, ¿no? Es lo mismo, esa es mi segunda recomendación, que aprovechen la metodología y la estructura de manejo de proyectos, lo que el PMI nos ofrece, eh, pero que ellos decidan en qué momento utilizar qué herramientas, ¿no? Sí. O qué es lo que van trayendo a sus proyectos, porque cada proyecto es diferente y podría tener, a lo mejor podrías necesitar algo de Lean o de Six Sigma, pero a lo mejor con la estructura de Project Management, ¿no? Sí. Entonces, esa es mi segunda recomendación. Y la tercera sería que aún si deciden no utilizar ninguna metodología, que sí tomen en consideración estas 5 fases de un proyecto que de manera natural debe de tener, ¿no? Y con eso cierro, recordar que es iniciación, vamos a planear o debemos de planear, vamos a ejecutar, vamos a monitorear nuestro proyecto y controlarlo y vamos a tener un cierre. Entonces, si no quieres usar ninguna metodología, por lo menos recuerda estos cinco etapas o fases de un proyecto y trata de llevarlas de la mejor manera posible, ¿no? Yo los invitaría a que nos pongan en los comentarios en qué fase de las mencionadas se encuentran. Sí, estaría muy bien. Porque creo que en muchas ocasiones pensamos que todo lo traemos en la mente, pero cuando reflexionamos y lo aterrizamos, sea por escrito o en algún medio, nos podemos dar cuenta que probablemente nuestra idea no es lo que realmente está pasando. Claro, así es. ¿Sí? Sí, entonces, esperemos que eso le pueda servir a todos los que nos escuchen. Seguramente así será. Mi estimado Edgar, nos vas a compartir un aviso que me platicaste antes de iniciar. A ver, te escuchamos. Sí. Fíjate que, digo, soy voluntario ya desde hace algunos años del PMI y este año me toca estar liderando el proyecto del Congreso, ¿no? Entonces, compartirle pues a todos los que nos vayan a escuchar el Congreso de este año del PMI Jalisco. El PMI se está estructurado y te lo platico así en un minuto. Obviamente es una organismo global, por así decirlo, que lo que hace o su objetivo es pues poner los lineamientos y las bases de toda esta metodología que está detrás de manejo de proyectos o de administración de proyectos, ¿no? Y de muchas otras certificaciones, pero obviamente es, normalmente va absorbiendo qué es lo que necesitan las empresas en cuanto a la administración de proyectos y el PMI lo que hace es constantemente irse actualizando, ¿no? Por eso el famoso PMBOK, que es la base para la certificación de Project Management, si alguien quiere certificarse, pues tiene que estudiar y tiene que basarse en el PMBOK, porque de ahí viene prácticamente todo el conocimiento, las preguntas del examen, pero lo que hace es, además de esta organización y esta estructura, lo que hace es dividirse por capítulos. El capítulo Jalisco, en este año celebramos los 20 años del capítulo, de existencia del capítulo en Jalisco, ¿no?
Y debido a eso, estamos organizando un congreso muy especial donde traemos invitados internacionales del PMI Global, ahí y por ahí algunas sorpresas. Entonces, pues invitar a todos los que vean esta charla entre amigos que pues participen. Déjenme te comparto mi pantalla. Sí, adelante. Y me avisas si la puedes ver, ¿eh? Sí. Que me pongo en modo presentación. Y vamos a compartir esta pantalla. Ok, Ya lo estamos viendo, sí. excelente. Entonces, nada más digo, invitarlos a este 15º Congreso de Dirección de Proyectos. Ustedes pues, el capítulo Jalisco, Sí. y va a realizarse el 3 de octubre de este año en el Centro de Congresos del TEC de Monterrey. Creo que son unas instalaciones muy padres y creo que les van a gustar para los que no los conocen. Y bueno, que aprovechen, todavía hasta el 15 de julio iniciamos la preventa, creo que fue el 6 de junio, y bueno, todavía está un descuento por preventa hasta el 15 de julio, entonces pues que todos los que tengan la dicha y puedan escuchar nuestra charla, pues que aprovechen, y los que están interesados, pues son más que bienvenidos en este congreso. Y sobre todo aquellos, no necesariamente tienes que estar certificado o ser un experto, líder de proyectos. Hay muchas conferencias interesantes de expertos que han estado en esto, en diferentes ámbitos y diferentes industrias. Les puede servir para, pues, para aprender un poquito más y convencerse si es lo suyo o no, ¿va? Claro, claro que sí. Ahora, para las personas interesadas, ¿les quieres compartir tus datos? ¿Dónde te pueden buscar? Sí. De hecho, hay una página que por ahí creo que vas a hacerme el favor de compartirles. Sí, sí, Y sí. también, si alguien tuviera alguna duda o quisiera mandarme un correo, puede ser al correo de, déjenme lo estoy buscando aquí nada más para confirmarlo. Sí. Es operaciones@pmijalisco.org. ¿Ok? Muy bien. Lo repito, operaciones@pmijalisco.org, que bueno, ese es mi correo. Ahorita estoy como el líder del área de operaciones dentro del capítulo, y pues por eso nos tocó esta buena aventura del Congreso. ¿Sale? Entonces, Muy bien. bienvenidos todos los que quieran acompañarnos, los que tengan alguna duda, sin ningún problema pueden contactarme ese correo. Y si no, pues bueno, ahí van a estar nuestras redes sociales, ¿no? Sí, 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 claro que sí. También. Las vamos a compartir en la descripción. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis, por la oportunidad y por la charla. No, al contrario, Edgar, muchas gracias. ¿Algo más? No, nada más. A Muy darle. bien. Muchas Bienvenidos gracias. todos los que quieran seguir preparándose para ser cada día mejores administradores de proyectos, ¿no? Muy bien. Allí está la invitación. Amigos, por favor, no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún episodio de los que vamos subiendo al canal, y nos vemos hasta la próxima.